Claro, que es la propuesta de un diputado demócrata cristiano que pide adelantar las vacaciones de invierno por la compleja situación a raíz de la contaminación que existe en varias regiones de nuestro país y también por el tema de los paros y tomas en varios centros educacionales. ¿Es necesario que un diputado se preocupe de adelantar las vacaciones de invierno cuando hay otras necesidades tan complejas y más importantes? Y además, Juli, como que nos quieren poner una solución, pero de pronto la solución es peor que el problema original, porque cuántas mamás y cuántos papás trabajan y no tienen con quién cuidar a los niños cuando los niños estén de vacaciones. Si te adelantan un poquito las vacaciones, ¿qué haces con los niños? Es que ¿sabes lo que pasa? Que ese es un muy buen punto. Además, yo no sé si yo creo que estos parlamentarios tienen hijos, pero no sé si ellos son los que se hacen cargo, porque finalmente son muchas las madres que trabajan, que han programado sus vacaciones con mucho tiempo de anticipación, porque uno no es como en la Cámara que uno tiene tantas vacaciones. Uno tiene pocas vacaciones y tiene todo organizado mucho tiempo antes. Entonces, que te adelanten las vacaciones te complica el tema económico, el tema de las vacaciones, el tema de poder disfrutar. Y no todos tienen quien les pueda cuidar a sus hijos en el caso que se puedan quedar en la casa. O sea, son muy poca la gente que es afortunada y que puede contar con ayuda externa. Es que ese es el punto que tú dices, porque ¿cómo se nota que los diputados y senadores ganan 6, 7, 8, 9 millones de pesos mensuales? Porque claramente tienen a alguien en su casa que les puede cuidar a los hijos. Pero la mayoría del chileno no tiene una persona. Entonces, ¿qué bien lo que tú dices? Además que uno se programa. Marzo sabemos que es un mes complicado. Ya, pero después en julio uno también sabe que al menos les haces 1 o 2, 3 actividades. Por lo tanto, hay que juntar algo de platita. Entonces, yo creo que adelantarlas, además que estamos hablando que se adelantarían una semana. Entonces, yo te creo que si fuera esto en 2 meses, pero la verdad es que es una semana. Entonces, me parece insólito que se esté debatiendo en este momento este tema, siendo que no es una prioridad. Esperemos hasta el 8 de julio, cuando es la fecha que ellos salen de vacaciones. Pero hagan la pega, pero no pierdan el tiempo en cosas que no valen la pena. ¿Cuándo joden la pita? Bueno, para saber qué es lo que está pasando, si el subsecretario de Educación finalmente van a tomar la medida, estamos en contacto con Felipe Melo. Esto está sucediendo en estos momentos. Se va a adelantar las vacaciones de invierno en una semana. ¿Qué es lo que va a suceder? La idea es solo la región metropolitana, pero ¿qué pasa con otras regiones que también están tremendamente contaminadas? Se lo vamos a contar todo porque vamos a hablar con el subsecretario de Educación a la vuelta a esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Hay autoridades que están proponiendo que se adelanten las vacaciones y mientras estas autoridades proponen esta idea, resulta que hay colegios que ya lo están haciendo. Se trata del colegio José Toribio Medina de Ñuñoa y el Cardenal José María Caro de Los Espejos. Sí, pero están en Ahí está precisamente la noticia que rescata el portal Cooperativa, que por el tema de las tomas, efectivamente decidieron adelantar las vacaciones para que los niños no pierdan el año escolar. Hay una propuesta también de un diputado que es adelantar las vacaciones por el tema de la contaminación solo en la región metropolitana. Entonces nos parte la pregunta es, Santiago no es Chile, no es la única ciudad que está tremendamente contaminada. Son muchas que están con emergencias, lo hablábamos el otro día, qué pasa con Osorno, qué pasa con Temuco. Coyhai, que 6 veces peor que acá. Coyhai, que también, ¿y por qué solo se piensa en adelantar las vacaciones aquí en Santiago? O sea, los diputados no pueden estar reaccionando frente al hecho concreto, me parece. Tienen que estar pensando a largo plazo. Esto no soluciona absolutamente nada. No soluciona el tema medioambiental, no soluciona el tema educacional. Por lo pronto, lo que está pasando en la Municipalidad de Santiago ahora... Y genera un problema familiar. Empecemos a pensar de verdad, en la familia, en la ciudadanía y no en el corto plazo de lo que pueda retribuir en cuanto a comunicación. Queremos saber si esto va a tener fruto finalmente, si se van a adelantar las vacaciones y se lo preguntamos al Seremi de Educación de la región metropolitana, Felipe Melo. Felipe, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Felipe, ¿se van a adelantar las vacaciones este invierno, sí o no? Miren, lo más probable es que no se adelanten las vacaciones. Quiero señalar también que nosotros no hemos recibido, si bien hemos conocido esta noticia a través de los medios, no hemos recibido ninguna propuesta formal al respecto, ¿no? Existe una normativa que rige el calendario escolar, que rige las actividades también de los establecimientos educacionales, y por lo tanto cualquier solicitud o moción en este sentido también se tiene que hacer acorde a esa norma, ¿no? Y nosotros no hemos recibido formalmente, ni de parte de los diputados, ni de parte de ningún sostenedor tampoco, una propuesta en la medida que la que usted está señalando. Subsecretario, claro, esto hasta el momento, tal como usted lo señala, es un tema de prensa más que realmente lo que está sucediendo. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los colegios que están en toma? ¿Se va a ver caso a caso puntualmente esos espacios para poder adelantarles las vacaciones y así no pierdan el año escolar?
Sí, nosotros, a ver, el caso a caso precisamente es lo que yo creo que es lo que corresponde en el caso de las tomas, ¿no? Quiero recordar que hasta esta mañana al menos teníamos 20 establecimientos en la región metropolitana que están en esta situación, en toma, ¿no? Y tenemos en la región metropolitana más de 3.000 establecimientos, ¿no? Son en total 3.165. Por lo tanto, es una situación, si bien es grave, está también acotada a un conjunto muy pequeño de establecimientos, ¿no? En el caso de esos establecimientos, nosotros hacemos un monitoreo en conjunto con los sostenedores a diario y vamos a estar tomando e informando las resoluciones en cada caso. Sergio, por lo mismo, llama la atención que al ser en proporción menos del 1% de los colegios que están en toma, que si quieres estudie o se plantea la posibilidad de que esta sea la solución. En ese sentido, ¿cómo se hace cargo también como autoridad respecto a las tomas para darle, garantizarle la educación a estos alumnos que actualmente se encuentran sin las clases, pero también qué se puede hacer a largo plazo, no solamente en este caso puntual, sino que podríamos esperar, por ejemplo, para el próximo año y no tener que llegar a medidas como, por ejemplo, si quiere que se plantee adelantar las vacaciones? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Y también lo que se discutía previamente en su panel, ¿no? Porque aquí este es un problema de fondo, ¿no? Es un problema que si bien está acotado a pocos establecimientos, lo que ocurre es que sucesivamente, año tras año, cuando no es una cosa es otra, y lamentablemente cuando no son los estudiantes son los docentes. Yo creo que hemos ido perdiendo una cultura de diálogo que es la que al final del día es la única vacuna posible que nos hace que no tengamos este tipo de situaciones todos los años. Yo creo que en esto no hay que satanizar tampoco las diferentes expresiones que las organizaciones sociales, en este caso los estudiantes, toman, porque en determinado contexto puede que sean legítimas. La pregunta es si en este contexto, donde tenemos una reforma educacional que va avanzando a pie firme, donde se ha recogido parte fundamental, yo diría, de estas mismas demandas estudiantiles de los últimos años, la pregunta es si es la mejor método en realidad para fortalecer la educación pública, este tipo de manifestaciones que al final de cuentas paralizan la misma educación pública durante varias semanas cada invierno. Sí, es que un poco lo que plantea la Julia, porque yo creo como que esto no es materia que le compete a los diputados, porque claramente salen de vacaciones en 2 semanas más, entonces me imagino que una decisión como esta debe venir desde adentro del Ministerio de Educación, desde el Ceremi de Educación, pero no los diputados que estén tirando ideas locas, así como sin pensarlas, sin una base, sin un fundamento. Es como para atribuirse prensa porque no tiene ningún sentido finalmente. Sí, bueno, hay que recordar que la propuesta que se escuchó ayer de los diputados no era tanto por el tema de las tomas, sino para el tema de la contaminación, ¿no? Y curiosamente venía de un diputado de la región de Valparaíso, diputado Torres, de la Araucanía, ¿no? Que son los dos diputados que ayer señalaron más o menos en la misma línea opiniones. Y en ese sentido, Felipe, ¿se pueden adelantar las vacaciones por un tema de contaminación? Porque además llama la atención que solo se esté viendo o proponiendo de parte de los diputados de la región metropolitana. ¿Y qué pasa con el resto de las ciudades de nuestro país que también están más contaminadas que Santiago? Sí, miren, o sea, de que se puede analizar la medida, se puede analizar, podría eventualmente tomarse. Lo que yo creo que corresponde señalar es que estamos a una semana de que empiecen las vacaciones, ¿no? Claro. Y por lo tanto, tomar una decisión con este plazo yo creo que no es razonable. Hay que recordar que solo en la región metropolitana tenemos casi 2 millones de estudiantes en la educación escolar. Claro. En la práctica es toda la familia capitalina la que está involucrada en este tipo de decisiones. Y por lo tanto, cambiarle la agenda a toda la región no es fácil. Con un escenario de mucha incertidumbre. No sabemos si la contaminación en 2 semanas más va a ser peor o mejor que la que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, no parece ser razonable tomar ese tipo de medidas al día de hoy. Para ser más preciso, quien aportó esta idea de adelantar las vacaciones fue el diputado Víctor Torres, demócrata cristiano, presidente de la Cámara, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Y para irnos en el otro tema, respecto a estos 2 establecimientos que ya tienen las clases suspendidas a partir de las tomas, ¿eso se hace de manera autónoma? ¿Cada establecimiento define si puede adelantar las vacaciones o no? ¿O se hace en coordinación con la Ceremi de Educación? No, se hace en coordinación con el Ministerio de Educación, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros al principio de cada año se dicta una resolución de calendario escolar, que es la que fija básicamente los plazos, las fechas, etcétera, la relación con la PSU, etcétera. ¿Ya? Y eventualmente durante el año pueden haber modificaciones a propósito, por ejemplo, lo que nos ocurrió el otro día, un socavón gigante en pleno Providencia, que involucraba también la movilidad de parte importante de la capital, y se toman entonces decisiones de eventualmente suspender una tarde de clase, etcétera.
Para eso, efectivamente, son los sostenedores los que solicitan a los departamentos provinciales del Ministerio de Educación modificaciones al calendario escolar. En este caso, como ustedes bien señalaban, ya hay 2 establecimientos que solicitaron modificaciones. Esto fue adelantar las clases y el Ministerio de Educación acogió esas solicitudes, ¿no? En el caso del Liceo José Toribio Medina de Ñuñoa y Cardenal Caro de Los Tejos. Perfecto. ¿Y las vacaciones cuándo son? ¿Por plan y programa del Ministerio? Las vacaciones comienzan el lunes 11 de julio, sin embargo hay 2 días de la semana previa, jueves y viernes, que son los días de evaluación, ¿no? Del semestre, y la mayoría de los establecimientos también toman esos 2 días como parte de las vacaciones de los estudiantes. Sin embargo, los profesores están trabajando ahí cerrando los semestres. Felipe, y para quedar claro, finalmente podrían entonces, si es que se adelantan esas vacaciones, esos colegios también terminar antes del periodo del año escolar. ¿Y qué pasaría también con los colegios que, por ejemplo, podrían postergarlas de manera autónoma a través de sus sostenedores? ¿Cuándo podrían acabarse finalmente las clases, el fin del año escolar para estos alumnos? No, yo diría todo lo contrario, ¿no? En general, cuando se toma la decisión de adelantar las vacaciones por estas situaciones de toma, quiere decir que ya se interrumpieron las clases, ¿no? Y por lo tanto, lo que estos establecimientos tienen que hacer es recuperar estas clases. Me refiero a los colegios que ya están de vacaciones, estos 2 colegios en particular que adelantaron sus vacaciones. Adelantaron el calendario porque era una estrategia específica para solucionar el problema muy acotado o muy cortoplacista quizás, ¿no? Pero pensando efectivamente que hay un problema contingente y que esto puede ser una medida que aporte para que no se sigan perdiendo clases. Pero yo les quiero recordar que aquí el foco fundamental tiene que estar en el aprendizaje de los jóvenes, de los niños y niñas, y por nosotros, por lo tanto, tenemos que hacer velar por la normativa y porque los estudiantes al final del día asistan a clases. Felipe, ¿y en ese sentido? Los colegios tienen que tener 38 o 40 semanas de clases al año, dependiendo si tienen o no jornada escolar completa, y nosotros vamos a velar porque esos 38 o 40 semanas se cumplan, ¿no? Si es necesario salir en diciembre, y si es necesario salir en enero, será en enero, pero que se cumplan con todas las semanas de clase que corresponden. Y en ese sentido, si mi hijo va a un colegio que decida, con la autorización del Mineduc, adelantar sus vacaciones, ¿qué tengo que hacer yo como apoderado? ¿Puedo presentar algún reclamo? Porque claramente me va a pillar de sorpresa y uno se programa con mucho tiempo de anticipación el tema de las vacaciones. No todo el mundo tiene quien le cuida a sus hijos en el caso de que no vayan al colegio. Sí, mire, yo primero que todo señal de calma, ¿no? Tenemos 2 establecimientos de los 3.000 y tantos que ya adelantaron sus vacaciones, y lo más probable es que si habrá algún otro será 1 o 2 más, a lo más, ¿no? Por lo tanto va a ser la inmensa mayoría de la población la que va a tener exactamente el mismo calendario que se informó a comienzos de año. Y lo que nosotros hacemos precisamente para coger en su mérito este tipo de propuestas es consultarle a los sostenedores, que son los que inician esta moción, que lo consultamos con la comunidad escolar. Esto vale tanto para los adelantos de las vacaciones como para las recalendarizaciones. Si hay un establecimiento que por razones de las movilizaciones suspendió sus clases durante 2, 3, 4 semanas, la pregunta es cómo va a ejecutar un calendario de recuperación. Eso puede ser tanto extendiendo las jornadas escolares, ¿no? Es decir, en vez de salir a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde, hacerlo 2 horas más tarde. Pueden ocupar los días sábados o pueden extender también el calendario escolar a final del año. Lo que nosotros invitamos a que eso sea precisamente en consulta con los apoderados, porque entendemos que lo fundamental es que al final del día las familias envíen a sus alumnos, a sus hijos, ¿no? Para que tengan las clases efectivamente en cada colegio. Seremi, ¿qué pasa con todos esos miles de estudiantes que reciben su alimentación en un colegio? En caso de que se adelanten las vacaciones, ¿hay algún plan de contingencia para que ellos puedan seguir recibiendo este beneficio? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque mucha gente se olvida en realidad que los colegios no solamente el tema es estrictamente el estudio, sino que también una serie de servicios anexos que para un conjunto muy importante de la familia son muy relevantes, ¿no? Entre ellos el de alimentación. Nosotros velamos porque los planes de alimentación se mantengan en todos aquellos casos que esto se justifique, ¿no? Lo mismo ocurre con este escenario de interrupción de las clases por las tomas. Hay muchos estudiantes que pierden su acceso a la alimentación a propósito de esto, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es bueno, ustedes también hacen el llamado previamente, ¿no? Esto no se puede pensar solamente en un sector o en el sector oriente de la capital. Por supuesto. Incluso para el tema de la contaminación es una minoría muy pequeña la que, por ejemplo, sale de vacaciones de Santiago. Pensar que el impacto en que no vamos a tener estudiantes o familias en la región metropolitana a propósito de que estamos en vacaciones de invierno, eso la verdad es que el impacto es bastante acotado porque es una porción muy pequeña de la población la que sale de vacaciones fuera de la capital, ¿no? Y por lo tanto
Esto lo consultamos también con la Autoridad del Medio Ambiente, con el CEREMI y el subsecretario, y lo más probable es que el impacto que tengamos, si es que se tomara una medida como esta por fruto de la contaminación atmosférica, el impacto sea mínimo, casi imperceptible, ¿no? Por lo tanto, es algo que, si bien se podría estudiar, si es que alguien presenta mayores argumentos, lo más probable es que no se acoja. Ahora, en el caso de la educación física, ¿qué va a pasar con nuestros hijos que hace un buen tiempo no están realizando los ejercicios debido a la contaminación? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque lo que nos han informado todos los expertos, ¿no?, en salud, es que al final del día los niños en general respiran el mismo aire, ya sea que están en sus casas o ya sea que están en los establecimientos, y por lo tanto, incluso en escenarios de preemergencia y emergencia, nuestra única recomendación a los sostenedores es suspender las clases prácticas de educación física. Esto quiere decir que también pueden haber clases teóricas de educación física, ¿no? Y el problema, esto claro, ¿no?, tendría mayores repercusiones si fuese una vez o 2 días, 3 días, pero cuando ya son una seguidilla, efectivamente tenemos un problema más grave. Ahora quiero señalarles que uno de los motivos por los cuales hemos tenido tantos episodios de emergencia y preemergencia, porque se está implementando nuevas medidas más exigentes en este camino, ¿no? No es porque particularmente la contaminación haya empeorado, sino porque nuestras medidas, claro, entre otras cosas por los asados, pero es porque también las medidas de las exigencias que nosotros mismos nos estamos poniendo como sociedad y como gobierno son cada vez más exigentes, entre otras cosas porque ahora se mide el material particulado fino y no solamente el más grueso, que era el que hasta hace poco el único que gatillaba los episodios de emergencia, ¿no? Pero uno entendería que lógicamente si es que se llegan a niveles de emergencia y preemergencia es porque hay un peligro real, o sea, no solamente porque está más exigente ahora la normativa, o sea, realmente podría haber un problema para la salud de los niños. Claro, pero si uno aplicara, estoy de acuerdo con usted, ¿no? El punto está en que también si uno mira retrospectivamente, si esta misma normativa que se está aplicando al día de hoy, si hubiese aplicado los 5 años anteriores, lo más probable es que hubiésemos tenido un número mucho más grande de episodios de emergencia a propósito en realidad de que no se medía hasta hace poco este material particulado fino, ¿no? 2.5. Ahora, estos son temas más de fondo que competen más bien a la Autoridad del Medio Ambiente. Nosotros desde Educación hacemos nuestro aporte, pero tampoco tenemos todas las soluciones desde nuestra vereda. Pero Felipe, yo te lo pregunto como mamá de hijos que tengo en el colegio, y la verdad es que yo noto una incertidumbre que finalmente todavía no dicen no se adelantan las vacaciones, o sí se adelantan las vacaciones. Entonces estamos como en ascuas los apoderados. ¿Cuándo se va a tomar esta solución? Yo quiero ser en eso categórico, ¿no? No se van a adelantar las vacaciones, nosotros no tenemos ninguna solicitud formal para estudiarlo siquiera seriamente, y salvo 1 o 2 casos particulares, que son los establecimientos en toma, donde eventualmente podrían haber cambios en esa línea, todo el resto, ¿no? Los más de 3.100 establecimientos van a seguir su calendario regular, ¿no? Esa absoluta certeza para las familias de la región metropolitana.